El 8 de febrero de 1904 Japón inicia un ataque sobre la base naval rusa de Port Arthur con un desembarco en las proximidades de la misma. Tras el desembarco, las tropas japonesas avanzaron hacia Port Arthur y rodearon el puerto para iniciar un asedio. El asedio de Port Arthur y la posterior batalla de Mukden, acontecimientos bélicos especialmente sangrientos, supusieron una severa derrota para los rusos. La batalla de Tsushima, 27 y 28 de marzo de 1905, tuvo lugar en el estrecho homónimo que separa Corea y Japón. En ella la flota rusa procedente de Europa para apoyo de los ejércitos imperiales rusos, fue derrotada por la marina japonesa que acechaba la llegada de la misma. 28 barcos rusos fueron hundidos o destruidos por la flota del almirante japonés Heihachiro Togo. Murieron más de 7.000 marineros rusos y el almirante ruso Rozhestvensky fue hecho prisionero por los nipones. Esta batalla fue el punto final de la guerra con inesperada derrota rusa frente a una potencia oriental emergente. El 29 de septiembre de 1911 el Reino de Italia, deseoso de un imperio colonial al igual que otras naciones europeas, declara la guerra a un imperio otomano ya en declive, e inicia acciones militares sobre la Libia ocupada por los turcos incluyendo bombardeos navales y acciones aéreas por primera vez en la historia. Como maniobra de distracción, los italianos toman Rodas y el resto de islas del Dodecaneso bajo dominio otomano, incorporándolas como territorio colonial italiano. El Tratado de Auchi, el 18 de octubre de 1912, otorgó la posesión de Libia al Reino de Italia, poniéndose fin a las hostilidades. Italia además permaneció ocupando las islas del Dodecaneso hasta que fueron definitivamente cedidas a Grecia.
En junio de 1932, Bolivia avanza con su ejército sobre el Chaco Boreal, región de interés estratégico y económico para Bolivia que además le da una salida fluvial al Océano Atlántico. El ejército paraguayo por su parte recibe con fuerte resistencia el ataque boliviano en la casi inhóspita región. El uso de la aviación militar se generalizó en este conflicto. Los bolivianos llevan a cabo bombardeos de posiciones paraguayas. Los paraguayos por su parte se proponen acabar con las líneas de intendencia y suministro enemigas. Lo hacen mediante ataques aéreos cuidadosamente estudiados y ejecutados. Como resultado, el ejército boliviano ha de parar su avance en territorio paraguayo. El 21 de junio de 1935, tras un claro estancamiento del conflicto, tiene lugar en Buenos Aires la firma de un acuerdo de paz entre Bolivia y Paraguay, con el auspicio de varios gobiernos latinoamericanos. Tras el acuerdo, Paraguay mantiene sus fronteras que incluyen el Chaco. Bolivia se retira de territorio paraguayo. Obtiene como únicas contrapartidas una muy pequeña porción del Chaco Boreal así como el acceso fluvial al océano, a través del río Paraná. Desde el momento mismo de la independencia de India y Pakistán, ambas naciones se disputan la estratégica región de Cachemira. En octubre de 1947, milicianos tribales musulmanes de Pakistán, con apoyo logístico del gobierno pakistaní, invadieron Cachemira. El ejército indio, mejor desplegado, armado y organizado, además de disponer de aviación de guerra, plantea una fuerte resistencia y logra contener a las fuerzas de Pakistán.
Se combatió principalmente en terrenos montañosos de Jammu y Cachemira, manifestándose una clara superioridad militar india. En enero de 1949 ONU emite una resolución que genera la paz momentánea. Se establece una línea de división del territorio y un alto al fuego. El 5 de agosto de 1965, fuerzas pakistaníes disfrazadas de insurgentes invaden nuevamente el territorio de Cachemira. India responde a gran escala atravesando la línea divisoria de control, llegando a atacar territorio pakistaní del Punjab. Las tropas indias, con avances y retrocesos, llegan a alcanzar las afueras de la ciudad de Lahore. El 10 de enero de 1966, con la mediación de Unión Soviética y Estados Unidos, India y Pakistán firman en Tashkent, Uzbekistán, un acuerdo de alto al fuego. El 25 de marzo de 1971, Pakistán lanza una operación represiva en Pakistán Oriental, Bangladesh, contra los movimientos independentistas de la región. Se ocasionan miles de muertos y nace el Ejército de Liberación de Bangladesh, que de manera inmediata es apoyado por la India. Pakistán lanza un ataque contra bases indias próximas a la frontera bengalí, a inicios de diciembre de 1971. La respuesta hindú no se hace esperar y el ejército indio se interna en Bangladesh en apoyo de los independentistas. Durante este conflicto tuvo lugar un destacado ataque naval. Lanchas lanzamisiles indias atacan el puerto pakistaní de Karachi, con el resultado de instalaciones destruidas y varios buques de guerra de Pakistán hundidos. Las fuerzas indias avanzan con facilidad, y una inútil resistencia pakistaní, por territorio bengalí oriental hacia Dhaka, la capital. Finalmente las tropas indias entran en Dhaka, capital bengalí oriental, asestando a los pakistaníes una severísima derrota con una de las mayores rendiciones militares de la historia. Bangladesh es al fin un estado independiente. En mayo de 1999, tropas pakistaníes y milicianos islámicos cruzan la línea de control y se infiltran en territorio indio de Cachemira.
Los pakistaníes ocupan zonas elevadas de la región de Kargil para control estratégico de movimientos indios. La aviación india, con sumo cuidado de no entrar en Pakistán, bombardea con dureza las posiciones de los invasores pakistaníes. Las cordilleras de Kargil son escenario de combates de alta montaña con numerosas bajas por ambas partes. Las aviaciones de los contendientes se enfrentan sobre las zonas montañosas en intensos combates con suerte dispar. Finalmente llega un alto al fuego. La presión internacional hace que Pakistán retire sus tropas en lo que se consideró como una nueva derrota. La posesión de arsenales nucleares por parte de las dos naciones en conflicto planeó en todo momento sobre la región y el mundo entero. En mayo de 1948, al día siguiente de la declaración de independencia israelí de Gran Bretaña, 5 ejércitos árabes, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, invaden territorio israelí de forma simultánea. Los tanques y aviones egipcios corren por el Sinaí y llegan a las puertas de Jerusalén. Jordania alcanza Cisjordania y Jerusalén Este. Israel resistió con fuerza y consiguió rechazar y hacer retroceder a los árabes, ganando territorio sobre su superficie inicial. Tras el armisticio de alto al fuego, Israel ganó importantes territorios. Egipto ocupó Gaza y Cisjordania fue anexionada por Jordania. No hubo creación de ningún Estado palestino, generándose a partir de ese momento el problema de más de 700.000 palestinos desplazados. El 29 de octubre de 1956, fuerzas navales británico-francesas atacan a Egipto en coalición con Israel, que lo hace a través del Sinaí. La nacionalización del canal de Suez por Abdel Nasser es interpretada por los franco-británicos como una amenaza.
Egipto también bloquea el tráfico naval a Israel por el estrecho de Tirán, lo que motiva la adhesión a la campaña de este último. El ejército israelita avanza por el Sinaí con contundencia, haciendo retroceder o rendirse a las tropas egipcias. Finalmente las tropas hebreas alcanzan el mismísimo canal de Suez, completando la invasión por el este. En noviembre de 1956, Estados Unidos y la Unión Soviética presionan para dar fin al conflicto. Como resultado directo de las presiones, Francia, Israel y Gran Bretaña se retiran dejando a Abdel Nasser como héroe y líder del mundo árabe. En la primera mitad del año 1967, las tropas de interposición de la ONU en el Sinaí son retiradas. De forma inmediata Egipto despliega sus ejércitos por la península. Además Egipto bloquea de nuevo el estrecho de Tirán para Israel, constituyéndose en una verdadera causa belli. Israel lanza un ataque relámpago contra Egipto, derrotándolo en el Sinaí. Moshe Dayan dirige con éxito la ofensiva israelí. הם לא יצליחו להביס את ישראל. Las tropas israelitas avanzan sobre Jerusalén Este e invaden Cisjordania. Por el norte los hebreos ocupan los altos del Golán, que controlan territorio sirio, y las estratégicas fuentes de agua del río Jordán. Una nueva resolución de las Naciones Unidas sella el cese del conflicto. Israel se retira de los territorios ocupados a cambio de paz. Los países árabes sufren una gran humillación tras la derrota e Israel sale reforzada como potencia militar, aunque se han sembrado semillas de guerra para futuros nuevos conflictos. El 6 de octubre de 1973, durante las celebraciones hebreas por el Yom Kippur, Egipto y Siria realizan un ataque coordinado por sorpresa contra Israel. El ejército egipcio cruza el canal de Suez y se interna en el Sinaí ocupado por Israel, con el objetivo de recuperar su soberanía. Los sirios por el norte atacan los altos del Golán, también bajo dominio israelí desde 1967.
La aviación egipcia realiza incursiones contra objetivos israelíes, aeródromos, cuarteles militares, estaciones de comunicaciones y de radar, destruyendo importantes instalaciones. En esa misma jornada, Siria lanza sus tropas con tanques y aviones de fabricación soviética contra los altos del Golán, ocupados por el ejército israelí. Tras el shock inicial, Israel reacciona y consigue rechazar a los egipcios del Sinaí, llegando el ejército hebreo a operar al oeste del Canal de Suez ocasionando una gran derrota a los egipcios. Por el norte los israelíes reaccionan y barren al ejército sirio, llegando a las puertas de Damasco. Finalmente y tras resolución de la ONU, Israel mantuvo el control del Sinaí hasta el final de las negociaciones de paz en 1982. Los altos del Golán fueron anexados definitivamente por Israel, generándose un punto de tensión internacional. El 6 de junio de 1982, tras numerosos ataques desde territorio libanés contra Israel por la OLP, las tropas israelíes inician la invasión de Líbano con los blindados hebreos cruzando la frontera entre ambos países.
Israel lleva a cabo ataques aéreos sobre la capital libanesa Beirut, tratando de eliminar las milicias palestinas allí refugiadas. El ejército israelí alcanza rápidamente Beirut y lo somete a un asedio intenso, con bombardeos de artillería continuados y ataques aéreos. Durante este asedio tienen lugar las masacres de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, llevadas a cabo por milicias cristianas libanesas con el apoyo de Israel. El 30 de agosto de 1982, tras negociación internacional, las milicias de la OLP con su líder Yasser Arafat evacúan Beirut, siendo acogidas en diversos países árabes aunque principalmente en Túnez. Como parte del acuerdo internacional, el ejército israelí se retira de Beirut e inicia el camino hacia el sur del Líbano. En Líbano se establece un gobierno multipartito y se despliegan fuerzas de paz sobre el territorio y la capital. Los israelíes permanecen temporalmente en una franja de seguridad pegada a la frontera israelí. El 8 de febrero de 1984, tras un ataque terrorista con camión bomba al cuartel de marines de la Fuerza de Paz en la ciudad de Beirut, en el que murieron 241 militares norteamericanos, el acorazado New Jersey procede a bombardear las posiciones de las milicias chiíes prosirias en la capital. La ocupación por Israel de la franja de seguridad del sur del Líbano se alargó hasta el 24 de mayo de 2000, fecha en la que tuvo lugar la retirada definitiva en esta guerra. El 25 de junio de 1950, tropas norcoreanas prosoviéticas inician la invasión de la proamericana Corea del Sur. Los surcoreanos son sorprendidos y el avance norcoreano comunista parece imparable, tomando Seúl y avanzando hacia la ocupación de toda la península. La ONU interviene autorizando a los Estados Unidos para la defensa de Corea del Sur. Los primeros esfuerzos defensivos norteamericanos fueron infructuosos, siendo acorralado el ejército estadounidense en una pequeña porción del sur de Corea alrededor de la ciudad de Pusan, el llamado Perímetro de Pusan. Con la contribución de la Marina norteamericana con sus bombardeos navales sobre objetivos norcoreanos, además de un parón norcoreano por problemas de intendencia y logística, los americanos consiguen estacionar el frente y gracias a los apoyos aéreos inician una resistencia más efectiva.
Los americanos dispusieron de una supremacía aérea inicial. Fue rápidamente revertida tras la aparición en combate de los reactores soviéticos MiG-15, muy superiores a los cazas de hélice y reactores norteamericanos de la época. Los MiG-15 fueron fundamentales para neutralizar la amenaza de los bombarderos B-29, fácilmente abatibles por los reactores norcoreanos, muchos de ellos pilotados por rusos. Entre el 15 y el 19 de septiembre de 1950, tiene lugar el desembarco de Incheon en las cercanías de Seúl. Las tropas americanas, comandadas por el laureado general MacArthur, consiguen liberar la capital surcoreana y cambiar el rumbo de la guerra. Los norteamericanos pronto equilibran la balanza de la supremacía de los MiG-15 con la aparición de los Super Sabre, reactores de altas prestaciones con los que llegan a disputarse intensos combates aéreos sobre los cielos de Corea, en los que los americanos consiguen mantener a raya a soviéticos y norcoreanos. La entrada en acción de los Super Sabre permite escoltas efectivas a los B-29, con lo que se intensifican los bombardeos sobre norcoreanos y territorios de Corea del Norte. Los estadounidenses llegan a atacar objetivos norcoreanos en la frontera con China, en un dominio casi total de la guerra. El poderoso vecino chino, con Mao Zedong irritado, decide tomar cartas en el asunto e interviene en la guerra con un ejército de comunistas, supuestamente voluntarios, al servicio de Corea del Norte.
Gracias a la participación china, los norcoreanos retoman Pyongyang y Seúl. Mantienen entonces una línea de frente casi paralela al paralelo 38 que divide al país en dos mitades. El 11 de marzo de 1951 tiene lugar la toma definitiva de Seúl por los norteamericanos. Tras ella, los frentes se estancan, sin producirse avances significativos por ninguna de las partes en conflicto. El 27 de julio de 1953, representantes americanos y de Corea del Norte firman en la aldea desmilitarizada de Panmunjom el armisticio que pone fin a las hostilidades. Se establece un alto al fuego, aunque no el fin oficial de la guerra. Se establecen de facto dos estados, uno comunista al norte y otro capitalista pro-occidental al sur. La frontera queda constituida por las zonas desmilitarizadas acordadas. La Revolución Húngara de 1956 fue un levantamiento popular espontáneo contra el régimen comunista impuesto por la Unión Soviética en Hungría. Tuvo lugar entre el 23 de octubre y el 10 de noviembre de 1956. Fue uno de los eventos más significativos de la Guerra Fría en Europa del Este. El levantamiento fue completamente descabezado tras el envío de tanques y tropas soviéticas. La Primavera de Praga, 1968, fue un intento de reformar el comunismo en Checoslovaquia, liderado por Alexander Dubček, con más libertad de expresión, de prensa y reformas económicas. Se buscaba un socialismo con rostro humano. La Unión Soviética no aceptó estos cambios. Los días 20 al 21 de agosto de 1968 envió tropas del Pacto de Varsovia, para invadir el país y detener las reformas. Argelia fue colonia de Francia desde 1830. Su lucha por la independencia fue larga y sangrienta. Un sector importante de la población argelina estaba conformado por los pieds noirs, pies negros, colonos franceses de extracción muy conservadora contrarios a la independencia o autonomía de Argelia. En 1958 un colegio electoral, resultado de las elecciones constitucionales para la instauración de la Quinta República, nombra a Charles de Gaulle como presidente de la misma. Inicialmente de Gaulle se muestra contrario a la independencia de Argelia, posicionándose políticamente del lado de los pies negros argelinos. J'ai compris. L'Algérie fait partie de la France. El conflicto, liderado por el Frente de Liberación Nacional, FLN, se inició con las primeras acciones en el año 1954. Las acciones del FLN no se limitaron a actos puramente militares. Se llevaron a cabo sangrientos actos terroristas.
En mayo de 1958 los paracaidistas franceses son desplegados en las ciudades argelinas, iniciando una etapa de represión muy violenta. La guerra se fue generalizando en todo el país cada vez de forma más abierta. El ejército francés es incapaz de contener las acciones del FLN, ya se habían producido miles de muertos en ambos bandos. Poco a poco el Frente de Liberación Nacional va tomando el control de las riendas de la guerra, la independencia está a la vuelta de la esquina. Tras un estancamiento de las acciones de guerra en el país. El 18 de marzo de 1962 se firman los acuerdos de Evian, poniendo fin a la guerra. El 5 de julio de 1962 Argelia declara oficialmente su independencia de Francia. La Guerra Chino-India fue un conflicto militar entre la República Popular China y la Unión India. Duró aproximadamente un mes. El 20 de octubre de 1962, el ejército chino lanzó un ataque simultáneo en las regiones de Aksai Chin y Arunachal Pradesh encontrándose a un muy mal equipado ejército indio al que derrotó sin paliativos. El 20 de noviembre, tras alcanzar sus objetivos, China declaró un alto el fuego unilateral y se retiró de Arunachal Pradesh, pero retuvo el control de Aksai Chin. El 14 de octubre de 1962, aviones espía U-2 de Estados Unidos descubren rampas de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba.
El presidente John Kennedy impone una cuarentena, bloqueo, a la isla para evitar la llegada de más misiles. This government has maintained the surveillance of the Soviets on Cuba. Unmistakable evidence establishes the fact that missile sites are now on the island. The reason of these bases can't be other than provide a nuclear capability against the Western Hemisphere. Un despliegue de fuerzas aeronavales interviene en la isla con el riesgo de confrontación con los soviéticos y la consiguiente guerra nuclear. El mundo contiene la respiración mientras los navíos soviéticos van aproximándose a Cuba, sin alteración alguna de su rumbo. Los contendientes parecen no ceder. Se palpa una tercera guerra mundial, posiblemente de carácter nuclear. Ustanovka raket na Kube priostanovljena. Nikita Khrushchev, líder soviético, y Kennedy negocian una salida y con algunas contrapartidas sobre el despliegue nuclear americano en Turquía, los soviéticos se retiran de la isla. Un buque de guerra de Estados Unidos se enfrenta a navíos norvietnamitas en el Golfo de Tonkin, frente a la costa de Vietnam. Lanchas torpederas vietnamitas torpedean al destructor USS Maddox, sin provocarle daño alguno. El barco americano respondió al fuego vietnamita. El incidente sirvió como excusa para el inicio de la intervención norteamericana en Vietnam. El presidente americano Lyndon B. Johnson autoriza envíos crecientes de tropas a Vietnam. Inicialmente como asesores, aunque pronto se involucraron de lleno en el combate anticomunista. Las tropas no regulares del Vietcong, con apoyo del ejército norvietnamita,
Se hacen fuertes en guerra de guerrillas en zonas selváticas y de difícil acceso. Los americanos responden con dureza a los cruentos ataques de los comunistas. La lucha se convierte en una lucha sin cuartel. Los americanos, con sus potentes aviones B-52, bombardean objetivos estratégicos y ciudades de Vietnam del Norte. La Marina realiza frecuentes operaciones aeronavales contra el norte además de las realizadas en el interior de Vietnam del Sur. El 2 de septiembre de 1969 muere Ho Chi Minh, líder supremo de Vietnam además de héroe de la independencia arrancada a los franceses en los años 50. Los continuos avances norvietnamitas con el consiguiente agotamiento del esfuerzo bélico en Vietnam, provocan un replanteamiento de la presencia americana en el país. Finalmente, ya en 1973, los americanos tropiezan con la amarga realidad y firman el Tratado de París. Deciden abandonar el país en manos comunistas. Un año más tarde se produce la caótica evacuación de la embajada americana en Saigón. Salen de Vietnam las últimas tropas que permanecían en el país. Vietnam se unifica en un régimen comunista bajo el mandato de Vietnam del Norte. La nueva República Socialista está presidida por el nuevo secretario general Le Duan, sucesor del fallecido Ho Chi Minh. En julio de 1974 Chipre es un país agitado con dos etnias enfrentadas, griegos y turcos.
Un golpe de Estado coloca en el poder a ultraderechistas nacionalistas helénicos, apoyados por la dictadura militar griega, con la que desean unificarse. Los grecochipriotas son mayoría en el país. Por otro lado, los turcochipriotas están atemorizados por llegar a verse marginados o agredidos en la situación política del momento. Turquía, en apoyo de esta minoría, invade el país con desembarcos e incursiones aéreas en la costa norte de la isla. La superioridad militar turca, con una aviación moderna y una marina poderosa, permite un exitoso desembarco en las costas del norte de la isla, además de un rápido avance hacia el interior y la capital Nicosia. Los turcos atacan el aeropuerto internacional de Nicosia, dejándolo casi en ruinas. A continuación se internan en la capital, donde se enfrentan casi casa por casa con los grecochipriotas. Los grecochipriotas se resisten con fiereza a la invasión turca. Finalmente, tras una resolución de la ONU, el país y su capital se dividen en dos zonas antagonistas, una turcochipriota y otra grecochipriota, situación que se mantiene por décadas. Una línea verde marcada por la ONU divide y separa la ciudad de Nicosia. Tras un golpe de Estado, los comunistas se hacen con el poder en Afganistán. Pronto se producen levantamientos en contra por población rural profundamente islámica, los mujahidines. La Unión Soviética decide intervenir y el día 24 de diciembre de 1979, invade el país desde la República Soviética vecina de Uzbekistán. Los soviéticos pronto ocupan todo el país e instalan un gobierno títere. La resistencia armada se intensifica y una sangrienta guerra de guerrillas va poniendo contra las cuerdas a los soviéticos, con un número de bajas inasumible incluso para un régimen comunista. El uso generalizado de helicópteros Hind de avanzada tecnología no es suficiente para dominar el territorio. Los mujahidines, armados con misiles de fabricación occidental y estadounidense, derriban los aparatos con facilidad.
tras la llegada al poder de Mikhail Gorbachov y la firma de los Acuerdos de Ginebra. El 15 de febrero de 1889 el ejército soviético es retirado de Afganistán, poniendo fin al conflicto más cruento de la historia de la Unión Soviética. Año 1979, el Shah de Persia gobierna Irán con mano de hierro. El país cuenta con 40 millones de habitantes y es un firme aliado de los Estados Unidos de América, bajo presidencia de James Carter. Existe un malestar latente en la población ante la situación política del país. En 1979, Irán tras el reinado del Shah de Persia es un país sacudido por una revolución islámica. Los clérigos islamistas chiíes radicales llegan al poder con el ayatolá Jomeini a la cabeza. من به مردم بزرگ ایران تبریک میگویم که در دوران دیکتاتوری تحت سرکوب امپریالیستی قرار گرفتند. با انجام هر آنچه که میخواستند به آنها آسیب رساندند. Por su parte, Irak es una dictadura del filocomunista partido Ba'ath, con el sanguinario presidente Saddam Hussein en el poder casi absoluto. El 20 de septiembre de 1980, sin previa declaración de guerra, Irak comienza la invasión de su vecino persa. Saddam Hussein pretende de esta forma neutralizar la revolución islámica y, al ver debilitado a su vecino, ampliar el territorio de su país, así como las reservas petroleras. Ambos son dos de los países líderes en producción mundial de crudo. La invasión de Persia no resulta todo lo fácil que podía parecer al presidente iraquí Saddam Hussein. Irán, aún armado con armamento americano moderno de la época del Shah, hace frente con fiereza y determinación a sus vecinos árabes invasores. Tras meses de dura contienda, la guerra llega a un estancamiento en trincheras, con ataques y contraataques sin avances ni conquistas claras por ninguno de los contendientes. La guerra va ampliando su escala y se comienzan a producir ataques aéreos sobre las ciudades de ambos países. Irak bombardea Teherán. El uso de misiles para bombardeo de objetivos civiles no fue ajeno a esta guerra. Irak lanza sus misiles Scud sobre las ciudades persas. Los iraníes responden de igual forma con sus propios misiles a los ataques de Irak.
Irán utiliza su aviación más moderna para ataques sobre territorio iraquí y ciudades como la capital Bagdad. Tras la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU que impuso un alto el fuego, Irán e Irak, agotados humana y económicamente, aceptan el fin del conflicto. ...2 de abril de 1982. Tropas argentinas desembarcan en Malvinas y toman el control de las islas. Se trata de una operación ordenada por la dictadura militar argentina liderada por Leopoldo Galtieri. Una considerable flota británica cruza el Atlántico de norte a sur para recuperar las Islas Falkland, como denominan los ingleses a las Malvinas. Portaaviones, destructores, fragatas, barcos de asalto, buques de suministros y transporte de tropas, así como varios submarinos nucleares componen el grupo naval británico. La dinámica de bloques de la época juega un papel favorable a Argentina. La Unión Soviética hace llegar, a través de terceros, informaciones de sus satélites espías sobre posiciones de la flota británica al gobierno argentino. Argentina extrema la vigilancia marítima aérea tratando de localizar a la flota inglesa. Los bombarderos Vulcan, que tienen base en la isla británica centroatlántica de Ascensión, bombardean objetivos estratégicos de instalaciones argentinas en las Malvinas, previamente al desembarco británico. El 2 de mayo de 1982, fuera de las aguas declaradas de exclusión marítima por el Reino Unido, el submarino nuclear de ataque, HMS Conqueror torpedea al crucero argentino Almirante Belgrano hundiéndolo. Como resultado del naufragio perecen más de 300 marineros argentinos. La eliminación del general Belgrano facilitó los movimientos de la Royal Navy hacia las Malvinas.
Launch Torpedo 3. Una vez localizados algunos elementos de la flota de la Royal Navy, los argentinos lanzan ataques aéreos con misiles que consiguen hundir varios barcos de guerra y logísticos británicos. El 25 de mayo de 1982, aviones de la Armada Argentina lanzan sus misiles Exocet contra el portacontenedores Atlantic Conveyor. Se trata de un buque civil requisado por la Royal Navy, que traslada helicópteros Chinook y vehículos de transporte de tropas y combate. Las explosiones se extienden rápidamente por todo el buque, que finalmente se hunde mientras es remolcado para su reparación. En el ataque perecen 12 tripulantes además del capitán de la nave. La pérdida de los Chinook transportados retrasó considerablemente los traslados de los soldados en las islas, que hubieron de ser realizados a pie. El 21 de mayo de 1982, la flota británica se posiciona en las Malvinas y lanza un desembarco de tropas en la playa de San Carlos, al oeste de la isla de Soledad. Se establecen violentos combates entre británicos y defensores argentinos. El ejército argentino lanza sus aviones Pucará contra la flota de desembarco. Acciones del todo heroicas al tratarse de aviones de turbohélice muy inferiores a los cazas navales británicos.
Los Pucará están armados con ametralladoras y lanzacohetes. Realizan ataques a baja altura, consiguiendo así evitar los radares enemigos. Sin embargo, la mayoría de los Pucarás son derribados por los cazas navales de la Royal Navy. Tras días de intensos combates en la isla de Soledad, el 14 de junio de 1982, las tropas británicas llegan a las cercanías de Port Stanley donde, tras algunas escaramuzas, tiene lugar la rendición argentina. Poco después ambos gobiernos anuncian el alto al fuego. El 25 de octubre de 1983, Estados Unidos comienza con una operación paracaidista, la invasión de la isla caribeña de Granada. Recientemente un gobierno procubano gobernaba la isla hasta que un golpe de estado aún más radical de izquierda coloca a un nuevo presidente en el poder. Uno de los primeros objetivos es el aeropuerto en la capital Yorktown. Las tropas americanas acaban con la escasa resistencia de granadinos y soldados cubanos apoyando al régimen. Finalmente, la capital es tomada con escasas bajas estadounidenses. Entre el 20 de diciembre de 1989 y principios de enero de 1990, tiene lugar la Operación Causa Justa consistente en la invasión de Panamá por fuerzas norteamericanas, cuyo objetivo es derrocar al gobierno y detener a su presidente, el general Noriega, acusado de corrupción y tráfico de narcóticos. Las tropas americanas, estacionadas en el Canal de Panamá, salen de sus bases y se dirigen a la capital y puntos estratégicos, con el objetivo de sofocar puntos de resistencia y dar con el dictador Noriega. La aviación norteamericana realiza bombardeos de precisión sobre objetivos militares en Ciudad de Panamá, como la Comandancia Militar de El Chorrillo, donde se supone que se encuentra Noriega dirigiendo la defensa panameña. Durante los bombardeos sobre el barrio muere un buen número de civiles y 10.000 personas ven destruidos sus hogares.
Finalmente las tropas norteamericanas rodean el Chorrillo y conquistan el cuartel. Aunque Noriega consigue escapar y refugiarse en la Nunciatura Apostólica, hasta que se entrega y es extraditado a Estados Unidos, donde se le juzga y encarcela. El 2 de agosto de 1990 el ejército iraquí cruza la frontera e invade el Emirato de Kuwait. El gobierno de Saddam Hussein esgrime razones de soberanía para la invasión, aunque la verdadera razón es la política de precios del petróleo de los kuwaitíes. أيها الإخوان العراقيون الأعزاء، بفضل الله احتل جيشنا المحافظة العراقية 20 إمارة الكويت. Los Estados Unidos y aliados despliegan sus fuerzas en el Golfo, con el respaldo de una resolución condenatoria de Naciones Unidas. Fuerzas navales aliadas llevan a cabo un bloqueo marítimo sobre Irak en el Golfo Pérsico. Los controles navales incluyen inspecciones a todos los buques con destino u origen Irak. El 17 de enero de 1991 comienza la ofensiva contra Irak. Se le da comienzo, con un bombardeo masivo sobre Bagdad y otros puntos estratégicos del país, con la denominación de Operación Tormenta del Desierto y la participación de una variopinta coalición internacional. Las tropas de la coalición internacional llevan a cabo ataques aéreos continuos contra las tropas y blindados iraquíes, tratando de debilitar al ejército de Saddam Hussein de cara a una efectiva liberación de Kuwait. Estados Unidos y la coalición lanzan su ataque terrestre desde Arabia Saudita. Los tanques Abrams americanos destrozan a los T-72 de origen soviético iraquíes en su retirada.
Un buen número de tropas y blindados iraquíes son cazados en la autopista de la muerte, la carretera 80 Kuwait-Basora, por la aviación americana en su retirada hacia Irak. Cientos de vehículos y miles de soldados y civiles iraquíes perecen, son arrasados en el internacionalmente controvertido ataque. Los iraquíes incendian numerosos pozos petrolíferos cubaitíes, provocando un gran daño medioambiental. Las tropas iraquíes acaban rindiéndose en masa ante la superioridad de la coalición. Kuwait es finalmente liberado. La coalición se detuvo a unos kilómetros de Basora, la ciudad más grande del sur iraquí, permitiendo la desbandada de tropas iraquíes al centro del país. Del 27 de junio al 7 de julio de 1991, las milicias de la recientemente independizada República de Eslovenia consiguen expulsar al ejército yugoslavo que ocupaba el país. El 27 de junio de 1991, el ejército yugoslavo y las milicias serbias ocupan más del 30% del territorio croata. El recién creado ejército croata responde con crudeza al ataque serbio. Miles de croatas y serbios son desplazados o asesinados. La OTAN despliega una armada en el Adriático bloqueando los envíos de armas al conflicto. La contienda se alarga a 1995 con algunos periodos de estancamiento. Finalmente los croatas expulsan a los serbios con 300.000 serbocroatas huyendo a Serbia por Eslavonia. Del 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995, tiene lugar en la antigua Yugoslavia la Guerra de Bosnia, tras la declaración bosnia de independencia. Los serbios bosnios, con apoyo del ejército yugoslavo y Serbia, lanzan una ofensiva para controlar el territorio. Las masacres de población bosnia musulmana provocadas por milicias y ejércitos serbios fuerzan a la OTAN a participar de manera activa en la guerra. Se producen ataques aeronavales contra posiciones serbias.
Finalmente, tras los acuerdos de Dayton en 1996, se pone fin al conflicto y Bosnia accede a su independencia plena. Del 28 de febrero de 1998 al 11 de junio de 1999, tiene lugar en los Balcanes la Guerra de Kosovo. Kosovo es una provincia serbia de mayoría étnica albanesa que desea la independencia de Serbia. En el país se crea el ELK, Ejército de Liberación de Kosovo. El gobierno serbio, liderado por Slobodan Milošević, responde con una campaña militar y de represión brutal, incluyendo desplazamientos forzados y masacres de civiles. Nuevamente, tras perpetrarse masacres de población por los serbios, se produce una intervención directa de la OTAN con ataques aéreos sobre el ejército serbio. La presión de más de 70 días de bombardeos aéreos sobre Serbia hace que se retire el ejército serbio y se acepte la paz con la independencia de Kosovo.